nuevo la esperanza se ve. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la fe. Bueno, entramos nosotros en nuestra segunda clase de esta asignatura de la Teodicea, ¿no? Lo que es la doctrina filosófica de Dios, que es la tercera asignatura de esta escuela de formación. Y estamos en la clase 2. Hermosa este canto que hemos tenido nosotros. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en el audio pasado, en la clase pasada, que teníamos que nosotros tenemos que hacer teodicea. Y tenemos que poner un paréntesis a lo que ya sabemos de la Biblia, ¿verdad? O sea, por los evangelios, el catecismo, los milagros de los santos, las apariciones marianas, en fin. Hay que hacer un paréntesis. Y como he dicho, que no es que estos conocimientos no sean importantes, al contrario, son la base de lo que creemos nosotros, hermanos. Pero en esta materia, el juego es otro, tenemos que entenderlo, y quiero hacer hincapié en esto, porque es como si le dijéramos a alguien que no cree en la Biblia, ¿no? Mira, solo con lo que puedes ver y pensar, podemos llegar a la idea de que existe un Dios. Vamos a ver los ejemplos. Piensa en un detective, ¿verdad? Me gusta poner ese ejemplo. Piensa en un detective que llega a la escena del crimen. A mí me ha tocado varias veces. Hubo un asesinato feísimo, que por cierto están sacando un libro de eso, ¿no? Mataron a unos pastores, y fueron otros pastores, y los investigadores necesitaban un experto sobre esto. Y nada, me acuerdo que el monseñor Jorge Borges, le llegaron a él, o sea, fue hace varios años, y le dijeron: mira, tiene alguien que conoce de esto, porque este crimen los quemaron, y en fin, tiene pinta religiosa. Y bueno, me asignaron a mí, fui el experto del tribunal, ¿no? La doctora Freya, me recuerdo. Y ¿qué es lo que uno tiene que ver allí, cuando uno va a la escena del crimen, ¿no? Por lo menos al principio, supongamos que hay las pruebas físicas, ¿no? Tenemos que ver las pruebas físicas, las huellas, eso se encarga otra sección de los investigadores, pero un detective tiene que ver las huellas, las pruebas físicas, las huellas, objetos que tú ves, el estado de cómo quedó la habitación, la posición de los cuerpos, ¿no? Ahí vienen los forenses, en fin. Con eso, y solo con eso, se busca como reconstruir, ¿no? La escena del crimen, lo que pasó. ¿Y quién es el culpable? Porque lo que pasó nos va a llevar a nosotros quién lo hizo. En cierta manera, porque tenemos que estudiar allí lo que pasó. Así es como la teodicea, usando la razón, puede llegar a Dios. Nosotros, usando la razón, reconstruir lo que pasó, viendo las huellas, los objetos, la habitación, llegamos al criminal. La teodicea, o sea, usar solo la razón, es lo que vemos en el mundo, ¿no? Pero si de repente aparece un testigo, ya yo llegué a la razón, lo que observé, pero viene un testigo que vio todo y cuenta lo que pasó. O si el propio culpable confiesa, pónganse allí un momentito, eso sería como la teología revelada. ¿Se están dando cuenta? La teodicea es importante, es la que recoge las huellas, los objetos, el estado de la habitación. Pero si viene un testigo,
o el culpable confiesa, sería como la teología revelada. Entonces tendríamos mucho más información de una fuente directa. Entonces nosotros acá vamos a estudiar la teodicea, o que son la razón, las pruebas físicas y todo, y después entonces nos vamos a unir con la teología revelada, que es la de los apóstoles, la que está en la Biblia, la patrística, todo esto es la teología revelada. Entonces, la teodicea se pregunta, ¿podemos solo con nuestra inteligencia deducir que existe un ser supremo, o un creador, o un primer motor? Esto es importante, manejar este primer motor, que es la que comprueba la existencia de Dios. ¿Y si existe Dios? ¿Y qué características podríamos nosotros atribuirle solo con la razón? Entonces, este punto es importantísimo. Hemos visto la delimitación del campo del estudio, o sea, de qué vamos a hablar, que es la teodicea. Y entonces vamos al segundo tiempo, tiempo o estado, que es la posibilidad del conocimiento de Dios. O sea, es posible que nuestra razón llegue a conocer a Dios. Vean, dense cuenta que esta es una pregunta fundamental, mis queridos hermanos, mis queridos alumnos, mis queridos compañeros de camino. O sea, la pregunta es, nuestra mente finita, porque nuestra mente es finita, limitada, imperfecta, ¿puede realmente comprender o al menos intuir la existencia de un ser infinito, ilimitado y perfecto? La respuesta que yo me voy a atrever a dar en esta asignatura, y lo voy a decir, pero por todo el medio de la carretera, por todo el medio de la avenida, la respuesta, mis queridos hermanos, la respuesta es que sí. No podremos conocer a Dios en su esencia total. Eso solo se logra en el cielo, ¿verdad? En la plenitud del cielo. En la visión beatífica que denominamos en nuestra teología, en la catequesis, ¿verdad? Pero sí podemos conocerlo en sus efectos y a partir de ellos deducir racionalmente ciertas cosas sobre él. Otro ejemplo cotidiano, ¿verdad? Vamos a ver. Imagínense ustedes que están en una playa, ¿verdad? Están en una playa y ven una huella gigante en la arena, perfectamente formada, ¿no? Con 5 dedos. Bueno, ustedes nunca han visto al animal que hizo esa huella. ¡Wow! No la han visto. Entonces, ¿pueden decir qué animal es? Probablemente no con exactitud, pero hay gente que sí, especialistas. Pero, otra pregunta, ¿no? ¿Pueden saber si fue un animal grande o pequeño? Claro, la huella es gigante, el animal debe ser grande. Entonces, vemos la profundidad, sabemos el peso, incluso hasta el peso. ¿Pueden saber si el animal estuvo allí o no? Por supuesto que estuvo allí. La huella es la prueba de su paso. ¿Pueden saber si el animal es una roca o tiene vida? La huella de un ser vivo, hermanos, es diferente, deja otros rasgos. En cambio, la de una piedra, una roca, es inerte. Alrededor se hace los residuos del viento, de la arena. En cambio, cuando es un animal o alguien en movimiento, bota la arena hacia los lados. Entonces, sabemos diferenciar entre la huella de un ser vivo y la huella de una marca inerte. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos ver, entre comillas, ver a Dios con nuestros ojos,
pero sí podemos ver las huellas que Él ha dejado en el universo. Y nosotros mismos somos parte de Él. Y a partir de esas huellas, nuestra razón puede, evidentemente, elevarse para conocer, aunque sea de forma limitada, que existe un gran ser. Y algunos podrían decir, pero bueno, ¿no? Al ver esas huellas, nosotros podemos sacar sus propiedades. Entonces, yo no estoy hablando de sentir, cuidado, entre comillas, a Dios, porque es parte de la experiencia de la fe. Y yo a veces parto que digo que cuidado con el sentir, o con los sentimientos, porque siento y miento. Hay que tener cuidado, hay que definir bien esta experiencia. No estoy hablando del sentir a Dios, que es parte de la fe, sino de pensar a Dios, de pensar a Dios. Esto es importante. Esto es importantísimo. Entonces, como un tercer punto, yo podría hablar acá de la revelación general versus la revelación especial. O sea, que son dos formas de que Dios se nos muestre. Vamos entonces a ese punto. ¿Qué les parece?